este semestre o para este primera parcial. Lo cual van a ser 3 grupos que son así. Milagritos, Diana, Niel, Aljamil y Jessica es el grupo 1. Como ya ustedes tienen su sílabus, se fijan. El seminario 1. Rogelia, Lynn, Leslie, Oscar y Nayara es el seminario 2, que es linfomanólogo. Y el seminario 3 está constituido por los 4 últimos integrantes. Creo que es el linfomanólogo. Bueno, lo van viendo de acuerdo a su... Así está, lo tienen listo para la siguiente semana, ya les he hecho ver, pero por si acaso voy a poner visible para estudiantes, por si pueden observarlo. Entonces eso, ya tenemos los grupos de seminario, entonces ya de acuerdo a eso se organizan, se dividen, preparan sus diapositivas, no hacen tantas diapositivas, no me hagan 100, 150, 200, no. Hay que ser didácticos. Didáctico no quiere decir que van a hacer pues telegrama, ¿no? Ni un extremo ni lo otro. Algo entendible. ¿No? Algo que podamos aprender todos, los expositores y los que escuchamos. No tan largo para no dormir y no tan corto como para quedarnos pues qué pasó acá. ¿Ya? Entonces un promedio de 40, 45, 50, ya máximo hasta 60, bueno, dependiendo del tema. Listo, no hagan tan cortito ni tan largo. Lo van avanzando, el primer grupo lo va teniendo listo para la siguiente semana, tentativo, porque tal vez la siguiente semana hagamos 2 prácticas para intentar ponernos al día, o dependiendo del tiempo que me tome. Por ejemplo, hoy día patología pulmonar es larguito, un poco largo, así es que no creo que pueda hacer hoy día 2 prácticas en una. Voy a hacer una, pero la siguiente es gastro y hepático, así es que se puede fusionar de manera más sencilla, pero vamos a ver de acuerdo al tiempo. Por decir, ¿no? Hacemos las 2 prácticas la siguiente semana y luego lo termino rápido, seguimos con el seminario. Pero si me explayo más y me demoro más, obviamente no vamos a hacer el seminario. Pero les estoy diciendo que su seminario ya lo van teniendo listo, porque les puedo decir como que no. Entonces ya no están en eso de que nos falta todavía. No. Entonces ténganlo listo y si no exponen, pues ya lo tienen listo y ya tienen un trabajo menos. ¿Está bien? ¿Qué más? Otra cosa, tal vez no de este grupo, pero sí en otros grupos o no lo sé, me escriben al WhatsApp y de verdad que es bien atormentado eso de estar respondiendo. Yo no sé cómo están haciendo hasta el momento los otros docentes, solo tengo comunicación con el doctor González, con el cual hemos dicho que vamos a continuar las prácticas y la teoría que está a cargo de manera virtual. Por supuesto que en algún momento la universidad va a disponer de la presencialidad o X cosa ya de manera tal vez mucho más fluida, mucho más frecuente. En ese momento haremos parte de la presencialidad. Pero mientras tanto va a ser virtual, con mi persona por lo menos. Como les digo, yo no sé cuál será la decisión de los otros docentes. El motivo es no por comorbilidad, no por miedo al COVID, no nada de eso, porque se supone que hasta ahorita ya todos estamos inmunizados y todo eso. No, es que este semestre se ha variado demasiado el horario, demasiado. Y pues no se pueden. Ustedes saben que la virtualidad es un poquito más flexible, como que puedes de más de 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, es un poco más flexible. En cambio, la presencialidad no. ¿Ya? Entonces, cuanto más, por lo menos por ahora, mientras uno se organiza, va a ser virtual. ¿Ya? Como les digo, en algún momento me imagino que la universidad va a dictaminar que sea totalmente presencial, pues en ese momento nos haremos cargo de manera presencial. Pero mientras tanto, no. Es que para que no tengan confusiones, que el otro grupo, que mi compañero, que el otro semestre,
que no sé qué, están haciendo presencial, tal vez nosotros, no. Como les digo, en algún momento sí, tal vez, pero por el momento, a corto plazo, no. ¿No? A menos que, no sé, de acá a la siguiente semana la universidad dictamine que tiene que ser totalmente presencial, pues bueno, haremos el esfuerzo. Pero antes no, y así es que ya no se confundan y estén, para que no andemos en especulaciones. Eso es en cuanto a eso, en cuanto ya hemos arreglado en cuanto a la primera semana. La segunda semana ahora ahí vamos a desarrollar. ¿Algo que quieran comentar? Dime, Rogelio. Doctora, buenas tardes. Tengo una duda. Bueno, usted habló de los alumnos que ya tenían nota con el doctor González. Bueno, mi persona, en el caso mío, yo no estaba matriculada con él y bueno, hasta ahorita no tengo nota. Igual yo normal presento los dibujos desde la primera Sí, semana, ¿no, doctora? sí, sí, para que tengas nota de la primera semana, a menos que quieran tener nota cero. Sí, justamente le consulto porque la delegada nos avisó y bueno, creo que todos ya tenemos listo lo de la primera semana porque Listo, genial. Si mis lo tienen compañeros listo, yo positivas. ahora voy a crear el link, bueno, no link, voy a abrir lo que son las actividades para que lo puedan subir. Como les digo, tienen opción todos, pero si no sé, si alguien tiene una nota aceptable con el doctor González y ya no quiere participar de ese gráfico, normal. Eso les doy la opción en lo que es la primera semana. ¿Ya? A partir de la segunda semana sigue a todos. Ya, chicos. Entonces creo que hasta ahora ya no hay más dudas. Fast test de ingreso no va a haber, pero sí va a haber fast test al intermedio, más o menos, ya veré, entre cuarta, quinta semana o quinta y sexta aproximadamente. Es un fast test intermedio de lo que ya hemos venido haciendo, ¿ya? Como su nombre lo dice, es fast, o sea, súper rápido. Son 4 preguntas, 4 imágenes, 4 respuestas. Así es que no aviso, no estén preguntando a su coordinadora del grupo si va a ver, no va a ver, pregúntale. No, ya les estoy avisando. Es súper fácil, es rapidísimo, sencillo. Bueno, si ustedes me prestan atención, es súper sencillo. Entonces, para que no se estén así alborotando. ¿Ya? Y al final nuestro examen práctico. Listo. Los seminarios ya lo arreglamos y arreglamos lo que es los trabajos. Creo que estamos coordinados. Ahora sí empezamos con lo que es la segunda práctica. Mientras se va cargando, si tienen alguna duda, lo van emitiendo.
Ya, chicos, a ver, ¿qué epitelio tiene nuestro pulmón? Rogelio. Doctora, ¿el Dime. epitelio del respiratorio se refiere? No lo escuché bien, disculpe. Ujú, sí. Dime qué epitelio es. Epitelio pseudo estratificado cilíndrico ciliado, doctora. Ya. Galguitos, ¿qué me ibas a decir? A lo mismo, mis. Pero como ya le pregunté a mi compañero, no. Ya. Súper rápido. Vamos a recordar una cosa. Fosa nasal, nasofaringe, orofaringe, laringofaringe. Doctora, no se Dime. ve. Ah, ya, está dibujando. Sí. Laringofaringe, laringe, tráquea. La tráquea se ramifica, bronquios. ¿Mm? Todo esto es el tracto respiratorio, como bien lo mencionó su compañero. Y el epitelio es el epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado. ¿Eso qué quiere decir en español? Cilíndrico, pseudoestratificado es que el núcleo está arriba, el núcleo está al medio, abajo, etc. Arriba, pero tienen una sola capa. Pero significa pseudoestratificado, ¿por qué? Porque tiene apariencia de que está estratificado. Y ciliado, ¿por qué? Porque tiene sus cilios. Ahí está, ¿ven? Unos pelitos. ¿Para qué? Para barrer todo lo que los agentes que traiga el aire que hemos inhalado. Ese es el epitelio del tracto respiratorio. ¿Ya? Entonces, bien lo que me han respondido, pero yo no pregunté del tracto respiratorio. Yo pregunté de qué? Del pulmón. Del pulmón. ¿Ya? Del pulmón. El pulmón que tiene, el pulmón, como les decían sus compañeros, tiene alvéolos. ¿Y cómo son los alvéolos? Los alvéolos son como globos, como mini globos que van a estar formando todo el parénquima pulmonar, ¿no? Esos microglobos que son alvéolos, hay 1.000.000, hay un centenar en lo que es nuestro tejido pulmonar. Ahora, cada uno de estos, el alveolo, está constituido por neumocitos tipo 1 y los neumocitos tipo 2. Me imagino que ya saben para qué sirve cada uno. Gracias a ese neumocito se puede hacer intercambio gaseoso, pero por lo tanto el epitelio del alveolo es un epitelio simple. ¿Por qué? Porque es de una sola capa, plano. Tiene que ser plano. ¿Por qué? Porque de esa manera hay intercambio gaseoso. Si fuera pues cilíndrico, no habría un intercambio gaseoso adecuado. No lo olviden porque esto es histología, chicos. ¿Ya? Listo. Entonces ya recordaron cómo es el tracto y cómo es el tejido pulmonar. A ver. Y ahí está. Estos son los alvéolos que les estaba hablando, que son parte del parénquima pulmonar. Todos estos son alvéolos, que son como bolsas de aire, globos, como les decía, que están tapizados por los neumocitos. Son infinidad de alvéolos, las cuales cumplen la función de intercambiar oxígeno. Entonces, con eso podemos identificar cada uno de los alvéolos. ¿Y los alvéolos de qué están llenos? Están llenos de aire. Por lo tanto, el interior de cada uno de estos alvéolos está blanco. ¿Por qué? Porque está
está lleno de aire, o sea, no hay nada. Entonces, el interior no está lleno de surfactante, está lleno de aire. ¿Quién es el que nos emite o el que produce el surfactante? Es el neumocito tipo 2, que hay uno que otro en cada alveolo. ¿Y eso qué hace? Eso hace sustancia surfactante como para que esos globos o esas bolsas de aire no colapsen. ¿Ya? Entonces, así. Eso es lo normal. Ahora, esos son a lo que me refiero con los alveolos. Pero existe otra estructura que forma parte del tracto respiratorio, que son como los ductos que llevan el aire, que son los bronquios, ¿no? Que son ya ramas del bronquio principal, que al final llega a formar el bronquiolo terminal. Después, cuanto más se adentra el bronquiolo respiratorio, y finalmente llega a lo que es el alveolo. El alveolo. Ahí está. Infinidad de alveolos. Y este es el tracto respiratorio. ¿Sí? Este es un bronquiolo, el cual les dije, ¿no? Tiene un epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado. Ciliado es como la escoba, ¿verdad? Como una escoba para barrer cualquier micropartícula que se filtre. Por eso el pulmón ya no filtra nada. Al pulmón ya supuestamente llega aire puro. Entonces, haciéndose mini recordaris, pasamos a lo que son las patologías. Antes de empezar, y como saben, estoy en mi casa. Bueno, como podrán percibir. Entonces, hay niños. Entonces, de vez en cuando, si es que yo veo o escucho que están en peligro, voy a salir y les voy a interrumpir. Es que no quiero que se asusten o que vayan a pensar que los estoy abandonando. Eso sí es que ocurre, pero por si acaso les aviso, antes de empezar las patologías. ¿Ya? Listo. Entonces empezamos con lo que es la primera patología. La primera patología es el enfisema. El enfisema, si ustedes recuerdan de la presentación teórica o de algún tipo de dato externo, el enfisema es un paciente gordito, es un paciente que azul o rojo, abotagado. ¿Por qué? Porque tiene falta de oxígeno constante. Es un paciente gordito, recuerden. Un paciente gordito es un paciente que generalmente cursa con este tipo no todos los gorditos, por si acaso, sino que ya cuando tienen este tipo de problemas, tienden a tener estas patologías. Porque recuerden que el enfisema es una enfermedad crónica pulmonar que forma parte del grupo de las enfermedades denominadas EPOC. Entonces, sus causas son múltiples, desde pueden ser consecuencias postinfecciosas, de accidentes, pueden ser consecuencia de partículas externas como los minerales, etc. Pues, producto de muchas cosas. ¿Qué significa enfisema en lo que es patología o en lo que es un tejido histológico? Enfisema, como es dilatación, es como dilatación. Los alvéolos se van a hinchar, se van a dilatar. Si ustedes recuerdan la primera imagen del alvéolo, son sacos pequeños, ¿no? Pero si ya tenemos el problema enfisematoso, van a ser sacos grandes. Lo demás, se van a romper sus septos. O sea, ¿qué quiere decir con eso? Sus paredes. Por decir, un alveolo es así, pero al dilatarse, una de sus paredes se va a ir rompiendo. Se va a ir rompiendo y por lo tanto va a haber destrucción de septos y estas células que se van a destruir van a emitir sus contenidos y el alveolo se va a llenar de agua. El alveolo tiene que estar lleno de aire,
no de agua ni de otra cosa. Pero cuando ocurre esto, se va a llenar de agua. Y estos alvéolos, al romperse una de sus paredes, va a fusionarse con otros alveolos que también van a tener su pared rota, entonces también se va a fusionar con otros, entonces va a ser fusión de alveolos. ¿No? Esta fusión de alvéolos. ¿Y congestión a qué se refiere? Que adentro de los alvéolos se va a llenar de líquido. ¿Ven? Aquí, por ejemplo, un alvéolo, como les decía, tiene que estar lleno de aire, pues miren, agua o material rosado. El agua se suele colorear de esa forma. ¿Eh? Entonces, eso es un proceso enfisematoso. ¿Y eso en qué me afecta o cómo voy a ver traducido en un paciente? Sí, no hay intercambio gaseoso en el alveolo, no hay intercambio gaseoso en este alveolo lleno de agua. ¿Qué voy a tener? Voy a tener sensación de falta de aire, una sensación de que tengo hambre de aire. No voy a expandir bien, no voy a tener una buena inspiración, por lo tanto voy a tener limitación, por lo tanto no voy a tener una buena oxigenación. Va a haber menor oxigenación cerebral, pulmonar, cardíaca, hepática, renal, etc. Y voy a tener todo un fallo orgánico, ¿no? Entonces, a tener en cuenta. Y ahí está. Esto es una pared alveolar todavía completa. Dime. Tengo una duda. Según la explicación de la teoría del doctor González, hay de tres tipos y eso es lo que no llego a entender por completo. Una es la centroacinar, el otro es la panacinar y la paracetal. ¿En qué se diferencia cada una? Es lo que En su gráfico, hay un gráfico en su presentación del doctor. Está clarito. Ahorita te voy a explicar, un momentito. Sí, o sea, el centroacinar se entiende que es en la parte central y el paracetal es en la parte distal. La que no llego a comprender muy bien es en qué se diferencia el panacinar del paracetal. Hay un gráfico, no recuerdo exactamente, pero tiene un gráfico el doctor González en su presentación. Ya. ¿Me decías, Milagros? Sí, ¿no? Milagros. Milagritos, doctora. Lo que no logro comprender bien es en qué se diferencia el panacinar del paracetal. Se parecen bastante, creo yo. No sé cómo diferenciarlos o no sé si no estoy entendiendo bien la descripción que está dando el doctor González en las diapositivas, ¿no? Las tres variedades de enfisema que hay, clínicamente no dan ninguna variación amplia. Ya. Pero panacinar, ¿qué significa acinos? Todos estos de acá. ¿No? Todos los acinos. O sea, cuando es panacinar, va a dar varios, va a afectar a varios alveolos. Paraceptal es cuando está cerca a lo que son los bronquios. Entonces, más que nada, la ubicación histológica. ¿Cómo va a variar? ¿Cómo va a ser? Es de acuerdo a la patología, de acuerdo a, por ejemplo, si hay una neumonía
que afecte a toda una región, obviamente va a haber un enfisema grande. Pero si es una lesión por arma de fuego o por una puñalada, cosas así, puede ser aleatorio. Entonces también puede ser solamente panacinar, puede ser también solamente paracetal, dependiendo de la ubicación de la lesión. Pero más que nada se diferencian sobre si afecta solo a los alvéolos o si está cerca algún bronquiolo o bronquio todavía respiratorio. Y de acuerdo a la posición. A ver, ahorita lo voy a tratar de ubicar. Avanzo y después, casi al final, puedo abrir sus diapositivas, creo que del otro, porque es tan fácil de entender esa parte. ¿Ya? Ya, doctora, gracias. Ya. Y ahí está. Entonces les decía, alvéolo íntegro, alvéolo ya que tiene uno de sus septos rotos, fragmentados. Que ya se ha fusionado con estos otros tres, ¿no? Y ahí está. Y el contenido es acuoso. El contenido es agua, ¿no? Entonces, ahí podemos ver cuadros de enfisema. Este cuadro es un enfisema agudo, reciente, que no ha pasado mucho tiempo. Pero esto, como todo tejido de nuestro cuerpo, exceptuando una que otra célula, no se regenera, se queda. No es que este septo se va a regenerar y vamos a poder salir de este cuadro. No, sino no se regenera y eso se cronifica. Y no siempre va a estar lleno de líquido el interior de los alvéolos. Al intentar compensar, se van a tratar de equilibrar y ese líquido interno se va a reabsorber, ya no va a haber solo contenido aéreo, pero las paredes no se regeneran. Van a seguir así paredes rotas, alvéolos fusionados, paredes rotas, etc. Entonces, así va a estar presente un enfisema. Este es el lado normal o de con alvéolos íntegros. Aquí están sus vasos sanguíneos, alvéolos íntegros. A diferencia de ya un paciente enfisematoso, vamos a ver que aquí están los septos rotos, ¿sí? Y dilatados. Entonces, al estar dilatados va a haber menor intercambio gaseoso, por lo tanto va a haber déficit de oxigenación adecuada, va a haber un mayor, va a haber pacientes taquicárdicos y que van a intentar compensar toda esa falta de oxigenación. Entonces, este cuadro se hace crónico. Y ahí está. ¿Ven? Alvéolos íntegros, que si nosotros vamos al lado patológico, son alvéolos dilatados, alvéolos fusionados, con un proceso inflamatorio de fondo, porque algo está causando ese enfisema. Todo lo oscuro es un proceso inflamatorio, mientras que todo lo blanco es porque está conteniendo aire y todavía son alvéolos viables. Entonces, esto es en cuanto al enfisema. El lado contrario al enfisema es la telectasia. La telectasia es como un globo colapsado. Sí, ¿ven? Los alvéolos están con tendencia al colapso. ¿Cuál es una de las causas? Es la ausencia del surfactante, que puede ocurrir en niños, en recién nacidos. También la telectasia nos puede ocurrir en lo que son accidentes, ¿no?
accidentes en los cuales se obstruyen, accidentes obstructivos, por ejemplo, el haber deglutido algún agente externo, un juguete, algún alimento, etcétera, que va a ocluir un bronquiolo o una de las ramas principales. Entonces no va a haber un adecuado ingreso de aire, por lo tanto los alvéolos van a colapsar. Si la obstrucción o el proceso obstructivo se soluciona rápidamente, esto también se vuelve a expandir y se soluciona de manera rápida. Pero si no, va a haber muerte celular, va a haber todo el contenido de cada una de las células se va a vertir, va a haber un proceso inflamatorio y las células van a entrar en proceso de necrosis y obviamente esa región del pulmón va a morir. Entonces, dependiendo del tiempo, también se ve su pronóstico de este tipo de lesiones. Entonces, ahí está. Puede ser periférica, puede ser solo un segmento, puede ser todo un lóbulo, dependiendo de lo que le cause. Y es sencillo. La atelectasia es colapso. La tercera patología es la patología del momento, se podría decir. ¿Y cuál es la neumonía? Saben que la neumonía está causada por un virus, una bacteria, un hongo, puede ser alérgico, etc. Ahora, la neumonía es un proceso infeccioso de por sí, que tiene 4 fases. ¿Cuáles son esas fases, Pamela? Pamela está. Sí, doctora, ¿me logra escuchar? Sí, te escucho. Las fases son la congestión, la hepatización roja, la hepatización gris y la resolución. Muy bien. Entonces, con lo que respecta a la fase 1, que es la fase congestiva, ¿a qué se refiere con fase congestiva? Es como lo dice, congestión, como una congestión nasal o una congestión, si hacemos una analogía con los carros, como si fuera un tráfico. ¿Qué va a pasar? En los vasos sanguíneos va a incrementar el flujo sanguíneo, intentando de esa manera contribuir a una mayor irrigación para que de esa manera el agente causal, que puede ser virus, bacteria u otro agente, sea eliminado. Esa es la primera fase, es la primera reacción de nuestro organismo ante la presencia de X agente. Obviamente ese virus o esa bacteria, ten en cuenta que es el virus del COVID, ingresa a la célula, va a generar un proceso inflamatorio. La primera fase va a ser la fase congestiva, donde los vasos sanguíneos se van a taponear para que de esa manera incremente todo el flujo sanguíneo y se pueda intentar erradicar, pues esa es la fase 1. La fase 1, entonces, ¿cómo la vas a ver? Todavía el pulmón indemne, sus alvéolos todavía están sanos, ¿no? Todavía están llenos de aire, pero ya sus vasos sanguíneos están congestivos. Por eso se le dice fase congestiva. Ya en la segunda fase, que es la segunda fase, la hepatización roja. La hepatización roja es la fase cúspide, la fase mucho más desarrollada, la fase mucho más escandalosa, estrepitosa, etc. Donde vamos a ver abundante presencia de neutrófilos. Y los neutrófilos se van a alojar adentro del alvéolo, en las paredes, etc. Y como se va el pulmón, al contener aire, es como un marshmallow, así, encogible, ¿no? O como ustedes lo quieran hacer con cualquier otro tipo de producto, la analogía. Pero si este pulmón se llena de líquido, de células inflamatorias, etc., va a tener una consistencia mucho más dura. Va a tener la consistencia de hígado.
Por eso es que se le dice hepatización. Es como si el pulmón se estuviera convirtiendo en hígado. De ahí nace el término hepatización. Entonces, la hepatización roja es la fase mucho más estrepitosa, la cual es así. ¿Ven? ¿Ven todas estas células, estos puntos, estas células que se van a observar con núcleos azules, grandes, ¿no? Todas esas son neutrófilos. ¿Cuál es la característica de los neutrófilos, Niel? ¿Está? Sí. Pero ¿cuál es la característica del neutrófilo? Nayara. Son de color azul, doctora. Milagrito. Doctora, ¿poseen gránulos para la defensa del cuerpo? Lin. Y después de Lin, ya es Lit. Tienen forma esférica. Ya es Lit. Bueno, doctora, se puede observar muy bien teñido lo que es la parte de su cromatina, de su núcleo. Dios mío, muy bien. ¿Qué semestre estamos? ¿En qué semestre estamos ustedes? ¿Sexto? ¿No? ¿Sexto semestre? Sí, doctora. Sí, doctora. O sea, tercer año. Neutrófilo. Ustedes saben que tenemos glóbulos blancos, ¿verdad? Y los glóbulos blancos, ¿cuáles son sus subtipos? A ver, Adriana. Eso hasta en cancioncitas de primaria hay. Los glóbulos rojos son los soldaditos rojos, los glóbulos blancos son los soldaditos blancos. Justo estoy en la escuela con mis hijos. Doctora, me pregunto los subtipos. ¿Cuáles son las variedades de los glóbulos blancos? ¿Las qué? Los tipos de glóbulos blancos. Ah, ya, los linfocitos, doctora, los neutrófilos, eosófilos, basófilos y 4. los monocitos. Sí, bien. Adriana, Sí, doctora. ¿lo mismo? Doctora, me preguntó, a mí le respondí. Ya, perdóname, Adriana, pero pensé que ya, listo. Entonces, bien. Ya, como ha mencionado, los glóbulos blancos son esos cinco tipos. Uno de ellos, los neutrófilos. Los neutrófilos son glóbulos blancos, obviamente, que son con un solo núcleo, pero esos núcleos son tapicados, como un audífono. Esos son los neutrófilos. Estos neutrófilos son nuestra primera defensa. Son los que aparecen en cualquier fase aguda. Tienen un resfrío, hagan en cuenta que en su nariz hay neutrófilos. En la nasofaringe hay neutrófilos. Tienen una gastritis, hay neutrófilos en su epitelio del estómago. Tienen una apendicitis, en su apéndice hay neutrófilos. Tienen una infección urinaria, en el tracto urinario hay neutrófilos. Tienen X infección, por un comedón, o sea, por un acné, en ese granito hay neutrófilos. Entonces, eso es nuestra primera reacción ante un proceso infeccioso. Neutrófilos son nuestra primera línea de defensa, por lo tanto, los neutrófilos aparecen en fase aguda. Pero ¿qué pasa? Tengo mi infección urinaria, no le hago caso, se pasa por 6 meses, sigo con eso. Ya no van a ser los neutrófilos los que van a estar presentes. Van a estar presentes los linfocitos, y los linfocitos tienen un solo núcleo grande. Y esto ya es en proceso crónico. Los basófilos, ¿dónde están? En procesos parasitarios, al igual que los eosinófilos. Los eosinófilos están en procesos alérgicos. Los monocitos están también en procesos crónicos. Entonces, esas son nuestra familia de glóbulos blancos. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque una neumonía, ¿qué es? Es un proceso agudo. Entonces, ¿quién va a estar? Neutrófilos. Aquí no lo ven clarito tal vez, pero estas células que ven acá, estos azules que ven acá, son neutrófilos. Son de fase aguda. ¿Ya?
espero que lo recuerden. Cuando hagamos apendicitis, vamos a ver qué células son en la siguiente semana. Ya. Entonces, eso es hepatización roja. Me desvié. La hepatización roja, como les decía, es porque el pulmón deja de contener aire, empieza a contener otro tipo de células, que son las células inflamatorias, líquido, por lo tanto son mucho más consistentes, mucho más firmes, y pues toma la apariencia de hígado. Por eso los antiguos estudiosos lo llamaron hepatización. Roja, ¿por qué? Porque está el rojo vivo, ¿no? Está un montón de células inflamatorias. Esta es la cúspide. La hepatización gris es cuando este proceso, bueno, esta es una imagen más de hepatización roja, en la cual vamos a ver que cada uno de los alvéolos, en el interior no hay nada de aire o casi nada, hay abundante proceso inflamatorio, abundantes células inflamatorias. Y esta es la hepatización gris donde vamos a observar que ya no hay tantas células inflamatorias, porque si nosotros observamos, este alvéolo está lleno de células inflamatorias, pero hay un alvéolo que ya está en remisión, que hay un alvéolo que ya está recuperándose, el de color verde, que ya tiene aire puro, no tiene ya células inflamatorias, ahí está, ya hay recuperación, ya está en fase de tratar de limitar esa infección. Y a eso podemos ver estas áreas pálidas, este rosado pálido, es esas áreas que se están recuperando. Pero las áreas rojas, que voy a pintar de morado, todas estas áreas todavía están en fase de hepatización roja. Y las áreas negras, oscuras que ustedes observan, es el área del pulmón que ha muerto. Si el proceso infeccioso ha sido severo, como en muchos pacientes con COVID, ¿no? Que han tenido que hasta ahora incluso tienen secuelas respiratorias, porque parte de su tejido pulmonar ha muerto, ¿verdad? Y eso no se recupera. Pero sí, pues para la buena suerte, pues el tejido pulmonar ha sido fuerte y todos están en una fase de remisión tranquila, no tienen mayor consecuencia a futuro. Entonces, esta es la fase de hepatización gris. Hepatización gris. Y la fase de remisión, que ya no lo he puesto, o de resolución, es cuando ya no hay proceso inflamatorio, ya no hay esto, los alvéolos se regeneran, bueno, no se regeneran, o sea, ya la luz de los alvéolos ya no contienen células inflamatorias, todo ya ha desaparecido, ya hay alvéolos llenos de aire, pues esa es la fase de resolución. La cuarta patología que vamos a ver, esa es la otra patología que siempre ha estado prevalente en nuestro país, el cual es la tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad bastante frecuente que se caracteriza histológicamente se caracteriza por tener granulomas. Esa es la palabra clave en una tuberculosis, granulomas. ¿Y qué es un granuloma? Un granuloma es como esto. Voy a avanzar una imagen más antes de... Granulomas. Estos son los granulomas. Los granulomas son nódulos de un proceso infeccioso que se va a instalar en el pulmón. Esos granulomas tienen partes, tienen organizaciones. Uno de esos granulomas está acá. ¿Y cómo está constituido un granuloma? Un granuloma está constituido principalmente por esta necrosis gaseosa. Este es el centro que ven de un rosado homogéneo, toda esta zona es necrosis, o sea, no hay célula, es como cáseum, como el queso, así, tiene ese aspecto de cáseum, por eso se le dice aquí está, la necrosis también, gaseosa. Toda esta zona es necrosis gaseosa. Todo eso es el cáseum.
Esa necrosis gaseosa es característico de la tuberculosis. Al ser característico de la tuberculosis, esa necrosis gaseosa nos hace pensar en primer lugar en tuberculosis. Ahora, ¿qué rodea a esta necrosis? En esta zona lo va a rodear linfocitos. Por eso se le llama corona de linfocitos. Una corona de linfocitos acompañada de células gigantes de tipo Langerhans. Esta es la célula gigante de tipo Langerhans. Hay variedades de tipo de células gigantes. Hay las células gigantes de Touton, células gigantes de Langerhans, propiamente dicho, y tienen sus diferencias. Eso también lo han hecho en patología general, creo. Entonces, ya como para recordarlos, se los menciono. Y ahí está, como les decía. Alrededor de la necrosis están las células gigantes multinucleadas. ¿Por qué son gigantes? Porque son grandes y multinucleadas, porque tienen muchos núcleos. Una corona de linfocitos. Ahí está la corona de linfocitos. Y ya les dije cómo es el linfocito. El linfocito tiene un núcleo grande que casi ocupa toda la célula. Casi no se nota el citoplasma. Se los dibujé hace un minuto. Entonces, de esa manera. Los linfocitos. Y la otra característica de un granuloma, porque estamos hablando de un granuloma tuberculoso, son las células epitelioides. ¿Qué son células epitelioides? Yo sé que ustedes son estudiosos y saben que los macrófagos o los monocitos, cuando salen a tejidos, se llaman macrófagos, ¿no? Y esos macrófagos, cuando se hace un proceso crónico, se convierte en células epiteliales. Células epiteliales, que son así medias alargaditas. Esas son células epiteliales. Células epitelioides. Por todos esos componentes está constituido lo que es un granuloma. Pero como les decía hace un momento, el granuloma de una tuberculosis tiene necrosis gaseosa. Es sí o sí como para poder pensar en una tuberculosis. Pero si ese granuloma no tiene necrosis, porque también hay granulomas sin necrosis, como es esta, aquí no hay necrosis. Si no tiene necrosis, es un simple granuloma no caseificante. Y ese granuloma no caseificante nos lleva a pensar en otras patologías, que no solo es tuberculosis. Se puede pensar en sarcoidosis, se puede pensar en un agente micótico, otro tipo de patología, no solamente el Mycobacterium tuberculosis, que es el que causa los granulomas tuberculosos. Igual, tienen células epitelioides, corona de linfocitos, ¿no? Ahí está su corona alrededor de todo eso, ahí están todos los linfocitos. Todos los linfocitos. ¿Qué están viendo, verdad? Entonces, también hay granulomas no caseificantes. Estos son granulomas caseificantes, porque sí tienen necrosis, aquí está su necrosis al centro, que miren, va a reemplazar al tejido pulmonar. Es por eso que los pacientes con tuberculosis hiperventilan. Aparte de eso, tienen tos frecuente porque el pulmón piensa que, ¿no? Bueno, nuestro organismo toma de que todo esto es un agente externo y quisieran expulsarlo. Por eso es que están con una tos permanente, tratando de expulsar esto. Claro que sí expulsan el bacilo, pero no expulsan todo lo que tienen adentro. Por lo tanto, es una enfermedad bastante contagiosa. Y ahí está. ¿Eso qué será? La necrosis gaseosa. Todos conocemos el queso. El queso tiene un aspecto así medio agujerado, ¿no? Y ahí está.
No hay células. Las pocas células que hay son neutrófilos o algunos restos de linfocitos, pero no hay células en sí. Todo lo demás es necrosis, 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 necrosis. Todo esto es necrosis. Y la quinta patología es una de las patologías ocupacionales que bastante nos afecta en diversas zonas. ¿Qué vamos a observar? En, por ejemplo, pacientes que trabajan en la mina, pacientes que trabajan en fábricas, que ahora ha disminuido bastante, en textileras, en los lugares que producen ropa, etc. ¿Por qué? Porque siempre va a haber partículas que se van a inhalar, que se van a filtrar a todo nuestro tracto respiratorio y al final van a ser fagocitados por los macrófagos, que ya les dije que los macrófagos son indemnes en nuestras paredes, ¿no? Que son los monocitos que salen del torrente sanguíneo y se instalan en todo nuestro cuerpo, son los macrófagos, que van a fagocitar a esas partículas. Cuando esas partículas sobrepasan a los macrófagos, se van a depositar en las paredes de los alvéolos y al haber depósito en una pared, esa pared se va a engrosar y al engrosarse no va a haber intercambio gaseoso. Y al no haber intercambio gaseoso, el paciente va a sufrir un proceso inflamatorio, primero como si fuera una neumonía, un proceso inflamatorio, y mucho después, como esto no va a parar, ¿no? Porque la exposición a estos agentes muchas veces es crónica y de no cesar, el paciente va a perder gran cantidad de sus alvéolos y van a quedar muy pocos alvéolos, ¿eh? El paciente va a necesitar oxigenoterapia, oxígeno de por vida, hasta que lo puedan trasplantar de pulmón o hasta que fallezca, ¿no? Entonces, así. Dependiendo de a qué partícula te expones, toma el nombre. Si es carbón, antracosis. Si es sílice, silicosis, ¿no? Dependiendo a la partícula a la cual nos estamos exponiendo. Y ahí está. Como es un proceso crónico, como les decía, también van a ver linfocitos, ¿ven? Linfocitos. Los linfocitos son bien redonditos. Linfocitos, abundantes linfocitos. ¿Qué más? Hay los macrófagos. Los macrófagos son los que van a contener a ese pigmento. Los pigmentos. Ahí está. Y también van a ver células epiteliales. Las células epiteliales, ahí están. Listo. Igual, hay más macrófagos con todo el contenido que han fagocitado. Ese verde no se nota. Esos macrófagos. Los linfocitos que están aquí. Los linfocitos. Y si ustedes se dan cuenta en esta imagen, ya no hay alvéolos. No hay paredes de alvéolos. Entonces, casi todo el pulmón, o por lo menos toda esta área, ha sido reemplazada por proceso inflamatorio crónico, por macrófagos, células epiteliales, pero ya no hay alvéolos. Entonces, este es un paciente que ha sido expuesto bastante tiempo a dicho agente. Y la sexta patología, que es la patología neoplásica, es de la siguiente manera.
Doctora, disculpe una consulta. En caso del mercurio, ¿también sería un tipo de neumoconiosis o no afecta tanto la inhalación del mercurio, doctora? Si es una inhalación bastante crónica, por supuesto que sí. O sea, antes incluso los mineros que explotaban ese mineral, sí han tenido bastante de esos problemas. Aunque ahora ya no hay mucha explotación, el mercurio se ha venido al piso, por eso es que ya no hay minas de mercurio, pero sí, también te da ese tipo de lesión. Pero el mercurio, dependiendo de cómo lo encuentres, si se lo encuentran en estado líquido, de esos estados, pues también causa otro tipo de lesiones dermatológicas, lesiones en el tracto oral, etc. Ya, entonces les hablo de lo que es el cáncer. En primer lugar, para el término. Les dije que epitelio tiene esta, les dije que epitelio tiene esta, ¿verdad? Toda cáncer o toda neoplasia que sale de una célula epitelial que viene de epitelio se llama carcinoma. Carcinoma. Si estas células epiteliales hacen forma de glándula, o sea, glándula como tubitos, como ductos así, se llama adenocarcinoma. Adeno, que viene del término glándula. Adenocarcinoma. Pero, si ese cáncer o esa neoplasia no viene del epitelio, o sea, de lo que le reviste, no viene de su pared, puede ser del músculo, puede ser del cartílago, del tejido adiposo, de cualquier cosa. Si viene de eso, o sea, esa es una célula mesenquimal, y eso también se los expliqué en histología. Si viene de una célula mesenquimal, se llama sarcoma. Sarcoma. ¿Ya? Ahora, ¿de qué vamos a hablar? Nosotros vamos a hablar en la mayoría de nuestras clases de carcinomas. Son lo más frecuente y lo que por lo menos deben saber. También vamos a hablar un poquito de sarcomas en ciertos ítems, pero no ahora. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a hablar de carcinoma y de adenocarcinoma, que son lo mismo, epitelio, del epitelio, pero aquí en el carcinoma va a formar como cualquier cosa, o sea, como desorganizado, pero en el adenocarcinoma va a ser así, tubitos. ¿Ya? Entonces, ya saben, los dos vienen parte de un epitelio. ¿Cómo se borra solo partes? Listo. Entonces, teniendo en cuenta eso, voy a dibujar. El tracto respiratorio, su tráquea. Recuerdan, en algún momento habrán escuchado, aunque sea por propaganda, que el cigarrillo ha estado bastante asociado a lo que es carcinoma o cáncer de pulmón. ¿Por qué? Si yo me fumo, no sé, 10 cigarrillos, 20 cigarrillos al día, mi epitelio, que era, recuerdan, es un epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado, ese epitelio es un epitelio delicado. Tiene que estar muy bien cuidado, como para que no le pase nada. Pero si yo lo someto el constante al humo del cigarrillo, esas células van a mutar en cualquier área. Puede ser en la boca, en la nariz, en la faringe, en la laringe, en la tráquea o en el pulmón. Ese mi epitelio, que ya hemos hablado, va a mutar. Al mutar en cualquiera de esas zonas, ¿no? Ya me estoy adelantando a
cavidad oral, ya me estoy adelantando a cavidad nasal, etc. En cualquiera de esas zonas muta, entonces se va a desarrollar un tumor. Se va a desarrollar un tumor. Y ese tumor, el más frecuente, no es el único, el más frecuente es el carcinoma escamoso. ¿Por qué carcinoma escamoso? Como les decía, voy a hablarles como a niños por un minuto. El epitelio normal es un epitelio cilíndrico, bien delicado. El más delicado uno de los más delicados que tenemos en nuestro organismo. Pero al estar constantemente al cigarrillo, tiene que transformarse, porque todo nuestro cuerpo tiene que reaccionar de acuerdo a lo que nosotros le exponemos. Entonces, de lo que era un epitelio de una sola capa, se va a convertir en un epitelio de varias capas, con el fin de protegerse. Y esas capas no son células normales, van a ser también células mutadas. Y esas células mutadas van a tomar la apariencia de células escamosas. ¿Y dónde están las células escamosas? En nuestra piel, ¿no? En nuestra piel, que ustedes saben que nuestra piel es el epitelio más fuerte, porque resiste a todas las exposiciones. Entonces, al resistir a todo el tipo de exposición, es el epitelio más fuerte de nuestro organismo. Se transforma en un epitelio escamoso. Y al transformarse en epitelio escamoso, pero no es un epitelio escamoso normal, no es un epitelio escamoso fisiológico, no, es un epitelio escamoso mutado. Por lo tanto, se convierte en un carcinoma escamoso. Entonces, el carcinoma escamoso, ¿en qué lugares me va a dar? Me va a dar en la boca, en la nariz, en la nasofaringe, en el esófago también, en la tráquea, en los bronquios o alrededor, en la parte central del pulmón. En esos lugares me puede dar carcinoma escamoso. Hasta hace como 4 años, 5 años, un poquito antes tal vez, era el primer lugar, porque todos fumaban. Pero desde que se abrió la campaña anti-cigarro, no fume, bajó. Ese es era. Vamos a poner era. Ustedes cuando vean su video, era. Ahora ya no es el primer lugar. Ahora ya es el segundo. ¿Quién pasa a ser el primer lugar? El primer lugar ahora pasa a ser el adenocarcinoma. Les decía que el pulmón está constituido de alveolos, ¿verdad? De globitos chiquitos, que están tapizados por lo que es los neumocitos. Esos neumocitos mutan y se va a convertir en cáncer. Uno de ellos muta, se convierte en cáncer. Va a contagiar y se hace un tumor. Entonces, cuando el tumor es periférico, lo más probable es que esto sea un adenocarcinoma. También nace del epitelio, por supuesto que sí, de epitelio, pero tiene forma de glándulas. Tiene forma de glándulas, por eso se le llama adenocarcinoma. Este adenocarcinoma no tiene casi nada que ver con el cigarrillo. ¿Esto con qué tiene que ver? Con mutaciones. Ustedes cuando terminen su especialidad o su facultad, lo que sea, y dedíquense bien para que sean buenos médicos, van a ver que estamos entrando a la era genética. Mucho de lo que respiramos, de lo que comemos, de lo que consumimos en cualquier etapa de nuestra vida, está causando mutaciones genéticas. Tal vez en nosotros sea menos, para nuestros hijos es más, y así su descendencia sea más. Y esas mutaciones genéticas, o sea, de la nada, son mutaciones que ya vienen en sí, están causando estos adenocarcinomas. Entonces, no sé si el doctor les habrá mencionado, pero hay múltiples mutaciones y el cáncer del pulmón está siendo en boga. Ahorita, pues, está en ascendencia total. ¿Y cuál es la variedad que está ascendiendo? Es el adenocarcinoma. El adenocarcinoma. O sea que tiene que ver con mutaciones. O sea que, deja de fumar todo. Por supuesto que ha funcionado. Sí ha funcionado. Pero ahorita
¿Qué es lo que está prevaleciendo en el mundo? Son las mutaciones genéticas. No solo para pulmón, para riñón, absolutamente para muchos de nuestros órganos. Entre comillas, estamos mutando. Todas nuestras células ahorita están en constante cambio. Nuestra genética está en constante cambio. Entonces, nadie sabe si en nuestra genética estemos con carga para tal cáncer, para tal cosa. Nadie sabe. Por eso, ¿no? Cuando ustedes se expongan, no, en histología han expuesto eso de los transgénicos, esas cosas. Tiene bastante trascendencia. Entonces, este es el que ahora ocupa el primer lugar. Entonces, con ese preámbulo, pasamos a lo que es la última patología, que les voy a mostrar ya imágenes. Y ahí está. Entonces, vamos a ver primero el adenocarcinoma, que es el que está en primer lugar, como les decía. El adenocarcinoma, que está en la región periférica, casi en contacto con lo que son, la pleura. Miren cómo forma la glándula, así. Puede formar como ramas, miren, acá es una rama, como ramas, porque el adenocarcinoma del pulmón tiene infinidad de variedades. No se los voy a mencionar. Pero también tiene forma de adeno, de glándulas. ¿Bien? Ahí está. Entonces, esto es un adenocarcinoma. Adeno, ¿por qué? Glándula. Carcinoma, ¿por qué? Porque viene del epitelio. ¿Cuáles son los criterios de malignidad en todos los cánceres que vamos a ver? Son 3. Pleomorfismo, ¿qué quiere decir pleo? Diferentes. Morfo, forma, diferentes formas. Hipercromasia, ¿qué quiere decir? Hiper, mucho. Cromacia o cromo, color. Mucho color. Por eso se ven muy oscuritos, muy azules. Mucho color, diferentes formas. ¿Y cuál es la tercera característica? Presencia de mitosis atípica. Entonces, con eso son los criterios de malignidad que en todo cáncer vamos a encontrar. El otro tipo es el que les decía, ¿no? El que está asociado a fumar, que mi epitelio se tiene que hacer más fuerte, por lo tanto, en el camino de hacerse más fuerte muta y también me genera cáncer, que es el carcinoma escamoso. El carcinoma escamoso es sólido, es como una pared, así sólida. Todas las células están juntas, como una pared desordenada, pero ahí está, todo juntas. En ningún momento hay un circulito, hay una glándula por ahí, con una luz, con un tubo, no hay eso. Todo es sólido, todo. Este es un carcinoma escamoso. Miren las células. Grandes, bastante monstruosas. Grandes. Medianas, pequeñísimas. Ahí está, el pleomorfismo. ¿Ven? Qué células tan variables. Acá están todas compactas, todas están unidas unas a otras. Esto también es el carcinoma escamoso. Y por último, como para reforzar lo que les dije hace un momento, el adenocarcinoma, que es el número 1, actualmente, el adenocarcinoma sale de la pared del alveolo. El alveolo, una de las células muta, se empieza a generar todo el proceso neoplásico, esto empieza a crecer y va. O puede ser aquí también, en cualquier lugar. Es periférico. Tiene la forma de, puede ser ramificada, como la imagen está ampliada, nada más con la imagen anterior. Ramifica.
ramificada. ¿Mm? Aquí hay pequeños nidos de glándulas. Se nota que son círculos. Tal vez no son unos círculos así, totalmente hechos por una circunferencia súper dilata, pero ahí está. Esta necesita es un ejemplo. ¿Mm? Aquí está más nítido. ¿Eh? Como son glándulas, o sea, tubos. Estos son adenocarcinomas. Y estos son de los más agresivos. Entonces, eso es un adenocarcinoma pulmonar. Entonces, con eso terminamos. Ahora sí me presentan los 6 dibujos a lo que son esas 6 patologías. Ahorita mismo te voy a reenviar. ¿Quién tengo acá? En Adriana, ¿no? Adriana, sí, Sí, Adriana. doctora. Yo los videos no tengo, así que ni me pidan. Si ustedes desean, ustedes lo descargan. Ustedes lo ven. Yo no descargo los videos. Es demasiado tedioso. Y ya está. Ya te estoy enviando. Adriana, aquí estás. Ya está. Te envié de las 2 prácticas. Para que lo puedan tener. Ya ahora lo programo de lo que es para que lo puedan ir subiendo sus gráficos, tanto en la primera semana como en la segunda semana. La primera semana es de patología cardiovascular. Doctora, Dime. disculpe, una consulta. De cada patología y enfermedad, ¿tenemos que hacer todos los dibujos que están dentro de las diapositivas o solamente uno o dos? O todos los... Yo me voy a tener en consideración la inocencia. Yo no hablo por dibujos. Si ustedes se dan cuenta, yo hablo por patologías, ¿no? Yo, el hecho de que yo les comparta mis diapositivas, no quiere decir, me van a de neumonía, hay 4 dibujos, los 4 los quiero. Igualito. No, no, chicos. De tuberculosis hay 2, los 2. No. O sea, si no, eso sería pues traspasar, ¿no? Traspasar la diapositiva a una hojita. Y esa no es la idea. Lo que yo quiero antes que mis chiquis empiecen a llorar. Yo les digo, hagan un dibujo de la primera patología, el cual es, no sé, enfisema. En el enfisema ustedes tienen que dibujar. ¿Qué les he dicho? Dilatación de septos, un septo dilatado. Obviamente con sus celulitas. ¿Qué células los contienen? Son los neumocitos, ¿verdad? Un septo dilatado que se está fusionando con otro septo. Se está fusionando con otro. Y al interior, rosadito. ¿Por qué? Porque hay líquido en su interior. No hay aire. Pero a su alrededor sí pueden haber alvéolos sanos, el cual sí tiene aire, por lo tanto, este rosado no es blanco. ¿Por qué? Porque tiene aire. Y esas cositas se los he explicado. Pero no porque yo quiero que sepan qué es lo rosadito, qué es lo moradito. No, es que es para que tengan criterio. Si obviamente hay aire, el aire no tiene color, ¿verdad? Pero si es líquido, el líquido sí puede retener coloración. Entonces sí, cosas así. Si me van a dibujar un dibujo de la tuberculosis, ¿qué les he dicho? Tuberculosis tiene sí o sí necrosis gaseosa. A su alrededor, ¿qué tiene? Corona de linfocitos. ¿Qué más tiene? Células gigantes multinucleares. Esas cosas tienen que figurar en su patología. No hay necesidad de que se copien el dibujo de la diapositiva. Incluso antes, cuando era presencial, yo no comparto mis diapositivas. Estoy en total desacuerdo eso de compartir, porque la clase se da. Se supone que todos hemos atendido. No hay necesidad. Pero bueno, ahora con esto de la virtualidad, bueno, pues hay que tener algo de dónde basarse. Por lo tanto, les comparto.
pero no quiere decir que me van a copiar, copy paste, o en todo caso, pues lo imprimen y eso me pasa. No es el chiste, ¿ya? El chiste es que, no sé, cualquiera de ustedes aprenda qué cosa hay en una tuberculosis, hay células gigantes multiplicadas. ¿Qué cosa hay en un enfisema? Hay septos rotos. ¿Qué cosa hay en una neumoconiosis? Hay macrófagos que han fagocitado a la gente, ¿no? ¿Qué cosa hay en un adenocarcinoma? Hay células con núcleos grandes, feos, con núcleos oscuros, que forman glándulas. Eso. ¿Qué hay en un carcinoma escamoso? Células mucho más compactas, mucho más pegadas, que también son feas, plegomórficas, ¿no? Eso. O sea, yo quiero que dibujen lo que hemos aprendido,